Excelente día, chicos, ¿cómo están? En este momento vamos a hacer un pequeño repaso sobre trabajo y energía, ¿no? Entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver con trabajo y energía. En este caso vamos a resolver algunos ejercicios. Tenemos aquí un primer ejercicio en donde nos dice que, o nos pregunta, ¿cuál es el trabajo realizado por una fuerza de 20 newtons que actúa a lo largo de una distancia paralela de 8 metros? Y luego pregunta, ¿qué fuerza realizará el mismo trabajo en una distancia de 4 metros? Entonces, para esto vamos a separar el problema en dos partes, ¿no? Ponemos una parte A, tenemos aquí literal A, ¿ok? En el literal A vamos a ver los datos. Entonces, lo importante luego de leer el enunciado es determinar los datos, ¿no? Entonces, ¿qué datos tenemos en esta primera parte? Tenemos la fuerza de 20 newtons, tenemos una fuerza igual a 20 newtons. Tenemos que a una distancia paralela, tenemos una distancia igual a 8 metros. No tenemos más datos en la primera parte y lo que nos está pidiendo es el trabajo realizado. Ahora, el trabajo podemos representarlo con la letra W mayúscula o con la T mayúscula, cualquiera de las dos, no hay ningún problema, ¿no? Podemos expresarlo como trabajo igual incógnita, ¿no? Entonces, también puede ser con T mayúscula, ¿no? Trabajo es igual a W es igual a incógnita. Eso va a depender de qué texto usemos o cómo lo queramos representar, ¿no? Por lo general son esas dos letras. Entonces, en este caso, debemos aplicar la ecuación de trabajo, que en este caso viene a ser que trabajo va a ser igual a fuerza por distancia. Ahora, recordemos que el trabajo es un vector y la fuerza también es un vector. Por eso es que aquí tenemos que el vector trabajo es igual al vector fuerza multiplicado por un escalar que es la distancia, ¿no? Pero vamos a trabajar solamente con las magnitudes, entonces, por tanto, vamos a tener que trabajo va a ser igual, solamente reemplazamos la fuerza que es de 20 newtons, ¿no? 20 newtons multiplicado por la distancia, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver la distancia que se efectúa, que es 8 metros, ¿no? Y esto por 8 metros. Por tanto, el trabajo va a ser igual multiplicando, ¿no? 8 por 2, 16 y como multiplicamos por 20, entonces aumentamos el cero, ¿no? Y eso sería 160 newton metros, que es lo mismo que joules, ¿no? Newton metros es joules. Y ya tenemos aquí el resultado de la primera parte, ¿no? Miren qué sencillo es esta parte. Ahora, el literal B, en la segunda parte, nos dice qué fuerza realizará el mismo trabajo en una distancia de 4 metros. Entonces, aquí vemos los datos, qué datos me da esta parte. Entonces, tenemos que el mismo trabajo, por tanto, ya conozco el valor del trabajo que es 160 joules, me dice que es el mismo trabajo. Me dan la distancia que es igual a 4 metros y me pide eh, cuál es la fuerza que se necesita para poder realizar el mismo trabajo, pero en esta otra distancia. En este caso, la fuerza sería la incógnita. En este caso, aplicamos la misma ecuación, trabajo es igual a fuerza por distancia, pero como me pide fuerza, despejo. Entonces, distancia que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, trabajo sobre distancia va a ser igual a la fuerza. Por tanto, si aquí despejo, una ecuación, yo puedo tranquilamente invertir el orden de los miembros, ¿no? Entonces puedo poner que F, puedo reescribir esto como F es igual a trabajo sobre, en este caso, la distancia. Por tanto, aquí reemplazando, tenemos que el trabajo, que viene a ser 160 joules, sobre la nueva distancia, que es 4 metros. Recordemos que un joules equivale a un newton por metro. Entonces aquí en vez de joules
es como que fuera newton metro y simplificamos los metros, ¿no? Por tanto, la fuerza va a ser igual, haciendo la división, nos queda que esto va a ser igual a 40 newtons, ¿ok? Y tenemos ahí nuestra fuerza de 40 newtons. Así de sencillo y así de fácil. Y tenemos los dos resultados con respecto a esta pregunta, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. En el ejercicio número 2 me dice una unidad comercial de aire acondicionado de 300 kilogramos, es decir, un equipo de aire acondicionado de 300 kilogramos es elevada por medio de una cadena, ¿no? O de la cadena de un montacargas hasta que su energía potencial es de 26 kilojoules con relación al piso. ¿Cuál será la altura arriba de este? Entonces, mire, aquí en este ejemplo, en este ejercicio, tenemos lo que es la energía potencial. Entonces vamos a ver aquí, en esta parte, cómo podemos resolver, ¿no? Entonces vamos a usar otro color para que sea un poco más vistoso. Vamos a usar celeste. Entonces, aquí tenemos que plantear los datos. Ya sabemos, una vez que leemos el problema, vamos a los datos. ¿Y qué datos tenemos? Tenemos la masa, que es igual a 300 kilogramos. Tenemos la energía potencial. Recuerde que la energía potencial la llamamos también U, que va a ser igual, en este caso, a 26 kilojoules. Ahora, recordemos que kilo es un prefijo, ¿no? Y kilo significa mil, por eso es kilogramos, 1000 gramos, ¿no? Kilómetros, 1000 metros. Entonces, kilojoules sería 1000 joules. Entonces, 26 por 1000 sería 26.000, ¿no? Joules. Y ahí tenemos. Entonces, tenemos estos datos. La gravedad, aunque no nos la dan, pero cuando no nos dicen nada de la gravedad, asumimos que la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Recordemos que la gravedad es una aceleración. En este caso tenemos que, y me piden la altura, me piden determinar la altura. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Sencillo. Entonces, tenemos aquí que la energía potencial, U, es igual a masa por gravedad y por altura. Como me piden H, entonces mg pasa a dividir U sobre mg es igual a H. Entonces yo puedo reescribir esto como H es igual a la energía potencial sobre masa por gravedad. Entonces aquí yo puedo reemplazar ya los valores. La energía potencial, que es 26.000 joules, que sería newtons metro. Recuerda que un joules es un newton metro, ¿no? Sería newtons por metros. Y esto sobre la masa que tenemos, que son 300 kilogramos. Entonces sería, perdón, sí, 300 kilogramos, ahí está, multiplicado por, en este caso, la gravedad, que ya dijimos que es 9,8, ¿no? Metros sobre segundos al cuadrado. Ahí está. Ahí tenemos nuestros, nuestros valores, ¿no? Entonces, recuerde que un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, un newton se simplifica con kilogramos metros sobre segundos cuadrados. Eh, por tanto, me queda metros. Por eso es que h va a ser igual, o la altura va a ser igual. Resolviendo esta parte, aquí puedo simplificar y resolver. Y esto me va a quedar eh, aproximadamente igual, ¿no? Aquí sería aproximadamente igual, ¿no? A 8,84. 8,84 metros. ¿Ok? Y ahí tenemos ya nuestro valor. Ahora, ¿qué pasaría si esto me piden en pies? Imaginemos que me piden
determinar esta altura, pero en pies. Entonces, ¿cómo hago para pasar o para convertir esto a pies? Entonces, ya habíamos visto conversiones de unidades en temas anteriores. Entonces, para pasar de metros a pies, yo debo tener la relación de que un metro es aproximadamente igual, ¿no? Un metro es aproximadamente igual a 3,281 pies. 3,281 pies, ¿no? Ok, pies, por sus siglas en inglés, feet. Entonces, esto es lo que yo debo saber, pero ¿qué pasa si yo no me acuerdo de esta relación? Entonces, ¿cómo yo puedo convertir? Entonces, si yo tengo que h es igual a 8,84 metros, entonces lo que yo puedo hacer es primero pasar de metros a centímetros, teniendo claro de que un metro, ubico un metro acá en el denominador para poder simplificar con metros el numerador. Y un metro equivale a 100 centímetros. ¿Ok? Entonces reduzco metros y me quedan centímetros. Pero yo no quiero centímetros, quiero pies. Pero yo conozco que, y esto lo paso por, en este caso, una pulgada, porque yo conozco la relación entre pulgadas y centímetros, es igual a 2,54 centímetros. Entonces simplifico centímetros con centímetros. Y esto por, ahora de pulgadas a pies, sería un pie, ¿no? Un pie equivale en este caso a 12 pulgadas. A 12 pulgadas, ¿no? Entonces aquí simplifico pulgadas con pulgadas, ¿no? Se simplifica, ¿no? Y me quedan ahí pies. En este caso, H sería igual en, en pies, pues, ¿no? En este caso ya en pies sería aproximadamente igual 29,0 pies. Aquí es 29,00 y algo más, ¿no? Pero lo podemos reducir. Por eso aquí podemos aproximadamente. Y ahí está, sería pies, ¿no? Sería pies. Ahí está la respuesta, ¿no? Y acá sería en este caso, tendríamos acá en metros, ¿no? Y ahí tenemos ya el resultado de este ejercicio número 2, ¿no? Entonces vamos a proseguir. Espero que esté claro, ¿no? Problema número 3 nos dice qué velocidad inicial debe impartirse a una masa de 5 kilogramos para elevarla a una altura de 10 metros. ¿Cuál es la energía total en cualquiera de los puntos de su trayectoria? ¿No? Entonces, aquí nos están pidiendo determinar cuál es la energía total. Entonces, en este problema número 3 tenemos aquí los datos. Otra vez, vamos a empezar con datos. Vamos a buscar otro color para variar. Vamos a poner color verde. Entonces, tenemos aquí datos, ¿no? Tenemos aquí los datos. Me dice que una masa de 5 kilogramos, tenemos masa igual a 5 kilogramos. Para llegar a una altura de 10 metros, tenemos que h es igual a 10 metros. Me dice qué velocidad inicial debe impartirse a esta masa. Entonces, velocidad inicial es incógnita. Entonces, en este literal, en esta primera parte, porque aquí está también en dos partes este problema. Entonces, en el literal A, ¿qué tenemos? ¿Qué me pide hallar? Me pide hallar la velocidad inicial. Entonces, lo que yo debo entender es que la energía mecánica inicial debe ser igual a la energía mecánica final, entendiendo que la energía mecánica va a ser igual a la energía potencial más la energía cinética, ¿no? Esto por la conservación del trabajo y la energía. Entonces, al yo considerar dos puntos, un punto inicial y un punto final, la energía total en el punto inicial debe ser igual a la energía total en el punto final, ¿no? Por la conservación del trabajo y la energía. Por tanto, aquí yo puedo tranquilamente expresar esto como U inicial más K inicial va a ser igual a U final más K final. Listo. Entonces,
como en esta primera parte me dice qué velocidad inicial debe impartirse una masa de 5 kilogramos, como estamos en una parte inicial, eh, y en este caso la altura inicial es igual a cero porque parte desde el piso, ¿no? Algo que está en el piso, va a ser una pequeña representación. Tengo una cajita aquí en el piso y quiero elevarla una altura acá. Entonces aquí h inicial es igual a cero, pero aquí se le va a imprimir una velocidad inicial, que es la que se quiere saber, ¿no? ¿Cuál es esta velocidad inicial? Para que llegue acá a este punto, pero en este punto final tenemos que la velocidad final va a ser igual a cero, porque aquí se va a detener por un instante, porque esta va a ser la altura máxima. Y esta altura máxima, o h final, va a ser igual, a 10 metros, ¿no? 10 metros. Y tenemos aquí 5 kilogramos, ¿no? Igual acá, 5 kilogramos. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Queremos elevar esto de aquí hasta acá. Por tanto, como la altura inicial es cero, entonces la energía potencial inicial también es cero. Y como al final se detiene, la energía cinética final también es cero. Y mire que nos queda algo muy sencillo. Nos queda que K inicial, que es un medio de masa por la velocidad inicial al cuadrado, es igual a masa por gravedad por altura final, o altura simplemente, ¿no? Y entonces me pide justamente determinar la velocidad inicial. Entonces aquí despejo, el 2 que está dividiendo va a multiplicar y la masa que está multiplicando va a dividir. Por tanto, velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 2 masa por gravedad por altura. Llamémosla altura final, h nada más, ¿no? Si quiero, bueno, h final. Y eso sobre la masa. Y aquí la masa se simplifica. Mire que tengo masa en el numerador y masa en el denominador. Es decir, la altura máxima no va a depender de la masa, sino de la velocidad que se le imprime al comienzo, ¿no? Y entonces, claro, siempre y cuando no haya resistencia del aire, no haya nada que eh, cambie esta situación, ¿no? O que afecte en este movimiento. Entonces, aquí vemos claramente que la velocidad inicial, por tanto, va a ser igual si yo extraigo la raíz cuadrada tanto en el primer miembro como en el segundo. Entonces aquí reduzco la raíz cuadrada y lo que voy a tener ahora es lo siguiente, ¿no? Entonces la velocidad inicial, ¿a qué va a ser igual? En este caso, en este ejercicio tenemos que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad y por la altura final. ¿Sí ven? Entonces, no depende de la masa. Entonces, aquí tenemos que la velocidad inicial va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 9,8 y por la altura final, que es 10 metros. Entonces tenemos que la velocidad inicial va a ser igual, reemplazando todos estos datos en la calculadora, nos queda igual a 14 metros sobre segundos. ¿Ok? Y ya tenemos nuestro primer resultado, ¿no? De la primera parte, la primera pregunta. Ahora en el literal B, para el literal B, nos pide cuál es la energía total en cualquiera de los puntos de su trayectoria. Entonces, aquí, mire, aquí lo que tenemos que tener claro es que ya conozco la velocidad inicial y la energía total, eh, va a ser igual, lo que yo debo saber es que la energía total va a ser igual, en este caso, a U más H, en cualquier punto de la trayectoria, ya sea en el punto inicial, un punto intermedio o en el punto final. Entonces, como yo conozco la velocidad inicial, que es de 14 metros sobre segundos, entonces automáticamente yo ya puedo hallar la energía total. Entonces, la energía total en el punto uno, en el punto inicial, va a ser igual a la energía total va a ser igual a U inicial más, perdón, aquí es K, ¿no? Más K inicial. Pero como sabemos que al comienzo no hay altura, entonces la energía potencial inicial es cero y la energía total, por tanto, va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y como ya determiné la velocidad inicial, entonces simplemente sustituyo, ¿no? Un medio de la masa
Aquí sí necesito la masa, que es 5 kilogramos al cuadrado, y por la velocidad inicial, que es 14 metros sobre segundos al cuadrado. Por tanto, la energía total va a ser igual. Reemplazando ya los valores en la calculadora, nos queda 490 joules. Así de fácil. Y ya está. Y hemos resuelto todo lo que nos pide este ejercicio. Entonces, es importante darnos cuenta de qué es lo que estamos aplicando aquí, ¿no? Que es conservación del trabajo y la energía. Entonces, vamos a ver el problema 4. Nos dice, una muchacha que pesa 80 newtons está sentada sobre un columpio cuyo peso es insignificante, es decir, el columpio, ¿no? Si se le imparte una velocidad inicial de 20 metros sobre segundos, ¿a qué altura se elevará? Expresa la respuesta en metros y en pies. Ok, entonces, si yo deseo, después de poner los datos, primero vamos a poner los datos, déjenme cambiar de color, vamos a trabajar con morado. Entonces, datos, vamos a poner aquí los datos. Tenemos primero que el peso, miren que me dan ya el peso, W, aquí uso W minúscula para el peso, ¿no? El peso va a ser igual a 80 newtons. Dice que está sentada sobre un columpio cuyo peso es insignificante. Si se imparte una velocidad inicial, tengo velocidad inicial que es igual a 20 metros sobre segundos. ¿A qué altura se elevará? Entonces me está pidiendo determinar la altura, ¿no? H es igual incógnita, eso es lo que me está pidiendo. ¿Ok? Y luego que exprese esa respuesta en metros y en pies. Pues como estoy trabajando en MKS, automáticamente voy a determinar en metros, ¿no? Y luego hay que hacer la conversión. Entonces aquí puedo hacer un pequeño gráfico. Entonces voy a hacer aquí un pequeño gráfico. Voy a hacerlo con color blanco. Entonces yo tengo aquí un columpio, ¿no? Y aquí está el columpio, aquí está el asiento. Y aquí está una niña, ¿no? Sentada sobre este asiento, ¿no? Y cogida del columpio. Ahí está, supongamos, como es una niña, ahí cabellito largo. Ya. Y alguien le imprime una velocidad inicial, ¿no? Que se puede asumir que es por medio de una fuerza, ¿no? Alguien la empuja y adquiere esta velocidad inicial y este columpio se va a elevar, ¿no es cierto? Y esto va a llegar más o menos por acá, para el asiento. Y por aquí va a estar la niña sentada, pues, ¿no? Cogida de su columpio y el cabello hacia abajo. Ya está, ahí está, más o menos, ¿no? Entonces, aquí va a haber esta altura. Esta es la altura H a la que va a llegar la niña, que es lo que se quiere saber, ¿no? Con esta velocidad inicial. Más o menos para poderlo tener claro nada más. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos aquí en esta parte? Vamos a volver a nuestro color lila. ¿Y qué tenemos aquí? A ver. ¿Qué es lo que vamos a determinar? Eh, ¿Qué es lo que sabemos? Que en el punto inicial, aquí en el punto inicial, h inicial es igual a cero. Y acá en el punto final, donde llega, velocidad final es igual a cero, ¿no? Y queremos hallar esa altura. Y aquí tenemos la velocidad inicial. Entonces, vamos a resolver. Otra vez, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Claramente, ¿no? Que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. Así de simple. Entonces, U inicial más K inicial es igual a U final más K final, ¿no? Y entonces aquí sabemos que al principio, como la altura es cero, esto se hace cero, y al final, cuando se llega al punto más alto se detiene, esto también es cero. Por tanto, tenemos que la energía cinética inicial, que sería un medio de masa por la velocidad inicial al cuadrado, va a ser igual a la energía potencial final, que sería masa por gravedad por altura final, que es h, ¿no? Y aquí me pide h justamente, entonces mg que estamos multiplicando pasa a dividir, puedo invertir los términos y tengo que altura final va a ser igual, lo que está acá que sería masa por velocidad inicial al cuadrado, todo eso sobre el 2 que está dividiendo, y la masa que pasa y mg que pasa a dividir, ¿no? Aquí viene mg.
Observen que otra vez la masa se reduce, se elimina, no depende de la masa y la altura final va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado, que sería en este caso, para esta situación, ahí tenemos el valor, que sería 20 al cuadrado. No pongan las unidades para no hacer muy largo esto, ¿no? Pero usted podría poner las unidades. 2 por gravedad, que sería 9,8. Entonces, resolviendo esto, tenemos que la altura final va a ser igual a 20 punto aproximadamente, ¿no? Aproximadamente igual 20,41 metros. Porque aquí van a seguir decimales, ¿no? Pero hemos redondeado a dos decimales. Y ahí está nuestra primera respuesta, ¿no? Lo que nos pedía. Y en el literal B nos dice a qué altura se elevará. Entonces vamos a cambiar otro color para el literal B. Vamos a poner este amarillo de acá. Entonces en el literal B nos dice eh, ¿a qué altura se elevará? Ah, pero antes, esto está en metros, ¿no? Vamos vamos a terminar, vamos a hacer la conversión, pues, de metros a pies. Entonces, altura final es igual a 20,41 metros y aquí ya podemos usar la expresión, ¿no? De que metro en el denominador para poder simplificar, es equivalente a 3,28 un pies, ¿no? ¿Ok? Entonces, metros se reduce con metros y tenemos que la altura final va a ser aproximadamente igual, ¿no? Aproximadamente igual. Tenemos aquí a 66,96. Tenemos aquí 66,96 pies. Ahí está. ¿Ok? Y resolvemos esta parte, ¿no? Ya está. Entonces usted ahí, usted lo puede comprobar, ¿no? Esta parte de aquí. Ya está. Entonces en el literal B nos dice eh, ¿a qué altura se elevará? Ah, no, eso no es un literal. Pensé que era literal A y B. Aquí me confundí, ¿no? Pero ya está. Entonces ya hemos resuelto. Borrador, solo había que convertir. Digamos que el literal B era la conversión, ¿no? Aquí. Literal B, ¿no? A nos pedía hallar a qué altura llega y B hacer la conversión de metros a pies. Y ahí está, hemos resuelto el ejercicio, ¿no? Entonces vamos a continuar. El problema 5 que vamos a analizar en este momento va a ser el siguiente, ¿no? Vamos a trabajar con color azul oscuro. A ver si se ve. Tenemos los datos, ¿ok? Los datos. Tenemos 16 gramos, una masa. Recuerde que esto hay que pasarlo a kilogramos, ¿no? Entonces tenemos que 1 kilogramo equivale a 1.000 gramos. Entonces, para trabajar con unidades MKS, al dividir para 1.000 nos queda 0,016 kilogramos. Importante esto de aquí. Tenemos la velocidad. Velocidad es igual a 260 metros sobre segundo. Voy a llamarle velocidad inicial, ¿no? Porque es cuando empieza el movimiento que vamos a analizar. Dice aquí, y nos pide determinar, me he dicho, y que penetra un trozo de madera, una distancia de 12 centímetros. Entonces tenemos aquí también la distancia D, perdón, tenemos la distancia D, que es igual a 12 centímetros. De igual manera, tenemos que convertir un metro equivale a 100 centímetros, ¿no? Simplificamos centímetros y nos queda esto dividido para 100, 0,12 metros. Son los datos que tenemos. Ahora sí, entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Debemos empezar con que en el punto inicial, acordemos que aquí justo cuando la bala ingresa, vamos a llamarle el punto inicial, y acá cuando ya la bala llega a este punto, este es el final.
¿Ok? Inicial y final. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el trabajo va a ser igual a delta K, es decir, a la variación de la energía cinética, ¿no? Por tanto, sabemos que trabajo va a ser igual a K final menos K inicial, pero la K final cuando llega se detiene, por tanto K final es cero y tenemos que trabajo es igual a menos la K inicial, que es igual a menos un medio de masa por la velocidad inicial al cuadrado. Ahora, ¿qué trabajo? ¿Quién hace ese trabajo? Aquí ese trabajo de detener la bala la hace una fuerza que es hacia la izquierda, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos que entender que el trabajo, déjenme poner otro color para poder diferenciar, ¿no? Déjenme borrar esta parte. Ahora sí. Vamos a ver aquí. Vamos con verde, claro. Entonces tenemos que trabajo va a ser igual a fuerza por distancia y por el coseno del ángulo teta. Pero el ángulo teta con respecto a la trayectoria es 180 grados, ¿no? Entonces como teta es 180 grados, coseno de teta es igual a 1. Por tanto, el trabajo va a ser igual a fuerza por distancia, ¿no? Nada más. Eh, perdón, es menos 1, perdón, coseno de 180 es menos 1. Ya, y esto por menos 1, ¿no? Entonces, trabajo va a ser igual a menos fuerza por distancia. Y esto lo podemos evidenciar en el gráfico porque la fuerza que lo va deteniendo está hacia la izquierda, ¿no? Por eso es que es negativo. Listo, ya tenemos ese dato ahí. Por tanto, trabajo sería menos fuerza por distancia. Reemplazamos esto aquí en la ecuación y ¿qué vamos a tener? Prosiguiendo con el desarrollo, ¿no? Vamos para acá. ¿Qué tenemos? Que en vez de trabajo pongo menos fuerza por distancia, va a ser igual a menos un medio de masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, eliminamos los signos y nos queda, y como nos pide el problema, justamente, ¿qué es fuerza F? Fuerza igual a incógnita. Entonces, la fuerza va a ser igual a masa por velocidad inicial al cuadrado sobre el 2 que está aquí dividiendo y la distancia que pasa a dividir. Y por eso multiplico 2 por d. Y ahí está, ahí tenemos la ecuación. Y ahora sí, una vez que tengo ya la ecuación despejada, ya reemplazamos. Aquí es importante saber despeje de fórmulas. Recuerden que cuando algo eh, despejo hacia el otro lado de la ecuación, siempre pasa a ser la operación contraria. Si está sumando va a restar, restando a sumar, si está multiplicando va a dividir, si está dividiendo va a multiplicar. Eso tengo que tenerlo claro. Entonces aquí tengo la masa 0,016 kilogramos multiplicado por la velocidad inicial, que sería 260 metros sobre segundo, y eso al cuadrado, todo eso, dividido para 2 que multiplica a la distancia, que sería 0,12. En este caso, metros, ¿no? Ya, y resuelvo esto en la calculadora y me queda que la fuerza es igual a 44.506 punto 666 y aquí se va hasta largo, ¿no? Aquí coma para diferenciar del punto de acá. Y se va hasta largo, por tanto aquí es aproximadamente igual. Si se redondea esta parte, tenemos que la fuerza es aproximadamente igual, en este caso a 45 4.506,67. Aquí serían newtons, ¿no? Newtons. Por tanto, pero podríamos decir que la fuerza es igual a 4.506,6 periódico, ¿no? Newtons. Ahí está. Cualquiera de estas opciones es correcto, ¿no? Cualquiera de las tres opciones es correcto para este ejercicio y así hemos terminado. Entonces vamos a analizar ahora sí un último ejercicio. eh, para poderlo ver, ¿no? Y que ya este tema quede totalmente claro. Nos dice, un trineo de 20 kilogramos descansa en la cima de una pendiente de 80 metros de longitud y 30 grados de inclinación. ¿Cómo se observa en la figura? Entonces aquí tenemos la figura
y nos dice si nu sub k, o sea, el coeficiente de rozamiento cinético es 0,2, ¿cuál es la velocidad al pie del plano, ¿no? Del plano inclinado? Entonces me piden la velocidad acá al pie. O sea, este es un trineo que se lo elevó hasta esta altura y de aquí se lo suelta y va a bajar. Aquí tenemos las fuerzas que intervienen, que es el peso, la normal y la fuerza de rozamiento, la que quiere ir frenando el trineo, ¿no? Entonces, vemos ahí ya los datos en donde me pide determinar la, mejor dicho, sabemos que la velocidad inicial es igual a cero en la altura porque se suelta, acá velocidad inicial igual a cero. Tenemos que a lo que llega el pie, h final es igual a cero, ¿no? Eso tenemos aquí, h final igual a cero, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí. ¿Y qué me pide? La velocidad final, es lo que quiero saber. Esa es mi incógnita, con qué velocidad final llega, ¿no? Esa es mi incógnita, lo que quiero saber. Entonces, para resolver esto, tenemos que aplicar conservación de trabajo y la energía, pues, ¿no? Y aquí sabemos que la energía inicial va a ser igual a la energía final. Por tanto, sabemos que U inicial más K inicial va a ser igual a U final más K final y más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Aquí está, lo voy a poner entre paréntesis porque en valor absoluto. Entonces voy a hacer un diagrama de cuerpo libre del cuerpo para tenerlo ahí claro para cuando lo vamos a analizar, para poder hallar justamente este trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, aquí qué sabemos? Que la energía cinética inicial es cero, la energía potencial final es cero porque llega al piso y déjenme trabajar con otro color. Voy a trabajar con color rojo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la energía inicial es masa por gravedad y por altura inicial debe ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado y más, aquí viene el trabajo de la fuerza no conservativa, que es el valor absoluto de la fuerza de rozamiento cinética multiplicada por la distancia. Recuerde que trabajo es fuerza por distancia, pero la fuerza que hace trabajo es la fuerza de rozamiento, esta F sub K, esta que está aquí, es el que hace el trabajo de ir frenando el trineo hasta que se detiene en la base de la cima, ¿no? Y esto es lo que tenemos aquí. Ahora, para poder resolver esto, vamos a despejar. Entonces, como yo quiero la velocidad final, este término que está aquí sumando pasa a restar al otro lado. Entonces, masa por gravedad por altura inicial menos, ya le quito el valor, ¿no? Yo sé que voy a trabajar con valor absoluto, ¿no? O si quiero lo dejo ahí todavía. Valor absoluto de F sub K por X, ¿no? Y esto debe ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Como quiero velocidad, el 2 que está dividiendo va a multiplicar y la m va a dividir. El 2 va a multiplicar a todo. Por tanto, yo tendría 2 por masa por gravedad por altura inicial menos, aquí ya lo puedo dejar sin paréntesis, ¿no? F sub K por X. Y todo eso dividido para la masa. Entonces aquí yo puedo romper paréntesis, ¿no? El 2 entra a multiplicar a ambos y la masa entra a dividir a ambos. Y esto es igual a velocidad final al cuadrado. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 2 mgh sub 0 sobre m menos 2f sub k por x y esto sobre m, ¿no? Y esto va a ser igual a la velocidad final al cuadrado. Aquí simplifico la masa, miren, acá se queda ahí como está. Entonces, vemos acá que la fuerza, y ahora sí, vamos a trabajar acá con nuestro plano inclinado, nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, aquí. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en Y? Tenemos aquí el peso en Y, ¿no? Y acá está el peso en X. Entonces, tendremos que la normal menos el peso en Y es igual a cero. Por tanto, la normal es igual al peso en Y, ¿no? ¿Y a qué es igual el peso en Y? Aquí tenemos que el peso en Y es igual al peso por el coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados que está aquí, ¿no? Porque el seno es lado opuesto y coseno es lado adyacente. Entonces tenemos que la normal va a ser igual a, sería masa por gravedad, que es el peso. Recuerda que el peso W es igual
a masa por gravedad, ¿no? Es igual a masa por gravedad por el coseno de 30 grados. Ahí tenemos lo que es la normal, ¿ok? Pero la fuerza de rozamiento, F sub K, es igual a nu sub K por la normal. Por tanto, la F sub K, FK, va a ser igual a nu sub K multiplicado por masa por gravedad y por el coseno de 30 grados. Ahí está. Y esto es lo que reemplazamos acá en F sub K. Entonces, ¿qué tenemos acá? Me va a quedar 2G H sub 0 menos 2 por nu sub K por la masa, por la gravedad, y eso por X, aquí está por X, y por coseno de 30 grados, ¿no? Y todo eso sobre la masa. Miren para qué sirve esto, para simplificar la masa, o se elimina la masa. Y esto es igual a la velocidad final al cuadrado. Aquí puedo invertir los miembros, ¿y qué voy a tener? Que velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De 2G H sub 0 menos 2 nu sub K por la gravedad por X y por el coseno de 30 grados, ¿no? Ahí está. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 9,8 y esto por la altura inicial, que sería 40 metros, menos 2 por el nu sub k, que es 0,2, ahí no nos da el problema, 0,2, ahí está el dato, y esto por 9,8 que es la gravedad, y esto por X, que es 80 y por el coseno de 30 grados. Entonces usted coge la calculadora y resuelve y tenemos que BF va a ser aproximadamente igual, ¿no? Porque esto da muchos infinitos decimales, porque es una raíz inexacta, y nos da 22,636, pero podemos redondear a 64 metros sobre segundos ya para terminar. Entonces, y esta sería la velocidad final. Y eso sería todo con respecto a este ejercicio. Entonces, ahora, ¿de dónde sacamos la h inicial? ¿No? Esta h sub 0, que es de 40, del triángulo rectángulo. Recuerde que la altura inicial, aquí está h, si tenemos aquí 30 grados y tenemos la hipotenusa, ¿cómo sacamos h? Por, en este caso, seno de 30 grados es igual al lado opuesto, que es h sobre la hipotenusa, que es 80. Por tanto, h va a ser igual a 80 por el seno de 30 grados. Por tanto, h es igual a 40 metros. De ahí sacamos h por si acaso, ¿no? Aquí está el h. Y eso es todo, ¿no? Espero que este haya estado claro. Y con esto ya terminamos el repaso de lo que tiene que ver con eh, trabajo y energía, ¿no? Espero en el próximo video veremos otros temas, ¿no? Voy a dejar de compartir.